Buenos días. En este momento vamos a compartir un análisis de caso del proceso de liofilización. El grupo expositor está conformado por Camila Mayorga y mi persona Milena María. Bueno, conceptualizando un poco, la liofilización es un proceso de conservación que consiste en congelar el producto y posteriormente remover el hielo por sublimación a presiones y temperaturas muy bajas. Esto es ideal para secar compuestos orgánicos, inorgánicos también, sin alterar su composición cualitativa o cuantitativa. Por ende, pues evita la desnaturalización de las proteínas, los alimentos y los materiales biológicos, tales como células, tejidos, bacterias y vacunas. Se convierten en productos secos, pues evitando el paso por su fase líquida y en consecuencia los cambios enzimáticos, biológicos y químicos. Bueno, el principio de la liofilización. El punto triple, como se observa aquí en la gráfica, es donde se encuentran los tres estados del agua, sólido, líquido y gaseoso. Y justo antes de ese punto, el estado sólido y el estado de vapor están juntos. Y es allí donde se puede dar la sublimación a presiones de temperatura y presiones bajas. Justo acá es donde se encuentra la temperatura 0.01, que es donde se da pues el punto triple, pero un poco a la derecha, un poco hacia acá, elevando pues un poco la temperatura y disminuyendo la presión un poco menos de 0.06, es donde se da la sublimación. Para conseguir esa presión se pone una bomba de vacío y se controla el calor. Bueno, entonces les voy a hablar un poco de lo que vendría siendo el procedimiento o los pasos del procedimiento básico para cualquier liofilización, pues varía como entre procesos, dependiendo del fin y dependiendo del equipo, pero esto es lo más básico. Entonces, pues lo primero que tenemos es el acondicionamiento de la muestra, que no es más como agregar los excipientes o las sustancias que estabilicen pues a nuestro analito de interés, a nuestro fármaco de interés. eh, y eso, de eso les hablaré un poco más adelante. Y pues eso básicamente se hace porque todo se tiene que hacer al principio, ya que después no se va a poder como manipular esta sustancia, no se va a poder modificar porque después ya es el producto terminado. Entonces todo se hace al principio, ¿listo? Como segunda instancia, pues tenemos la congelación. No es la gran ciencia, pues la muestra ya debe estar previamente congelada y ya luego se introduce pues a la cámara de sublimación y se conecta con el vacío. Eh, Luego tenemos el desecamiento primario. El desecamiento primario básicamente consiste esto en reducir la presión y en provocar un calentamiento mediante conducción y radiación que no afecte como tal la temperatura del sistema. ¿Cómo se logra esto? Se logra con radiación y también se logra con conducción. Entonces, ¿qué se hace? Digamos que la conducción tiene contacto directo con la parte de abajo del sistema y la radiación con la parte de arriba. Entonces, esto va a garantizar un sistema uniforme y pues que el calor llegue por todas partes. ¿Qué más se debe decir con respecto a eso? Ah, bueno, obviamente es muy importante destacar que, pues, como se está evaporando algo, obviamente debe haber un proceso de condensación para, pues, obviamente separar esa muestra de vapor, ese vapor de agua de nuestra muestra de interés. Y lo que debe pasar es que, bueno, este vapor se recoge en la superficie del condensador y este condensador debe ser muy, pues debe tener una capacidad de enfriamiento bastante alta, o sea, que debe tener una temperatura inferior a la del producto, ¿cierto? Eh, Finalmente, pues es muy importante controlar lo que es la velocidad de secado y la velocidad de calentamiento. Entonces, hablemos de la velocidad de secado. Si esto ocurre muy rápido, pues ¿qué va a pasar? Como que se va a perder muestra porque todo va a fluir así súper rápido sin control y entonces las moléculas de nuestro analito, de nuestra sustancia de interés, se van a perder por absorción. Esto suele ocurrir cuando son pequeñas, ya luego les hablarán más a fondo de eso. Y entonces, pues, no queremos eso, ¿cierto? Y el otro control que es con respecto a la
a la velocidad de calentamiento, pues esto debe hacerse de manera moderada porque si se hace así, si se pone una temperatura, si se calienta mucho, obviamente se puede llevar a un proceso de fusión y nosotros no queremos eso porque básicamente estamos haciendo una sublimación para que no pasemos por el estado líquido. Entonces no queremos que se pierda la calidad. Finalmente, el paso de secamiento secundario consiste en la evaporación del agua ligada o el agua, esto que ya viene pues como el agua no congelable, el agua que ya es propia, el porcentaje de humedad propio del producto. Entonces, ¿qué se hace con eso? Se intenta reducir mediante una disminución de la presión y se hace una disminución de la presión al mínimo, por lo que se realiza la máxima cantidad de vacío que pueda alcanzar el equipo. Y ya básicamente ese vendría siendo nuestro procedimiento. Bueno, hablaremos de las diferencias en el proceso de liofilización para moléculas orgánicas pequeñas neutras, para las moléculas orgánicas pequeñas ionizables, para las macromoléculas neutras y para las macromoléculas ionizables. Para las moléculas orgánicas pequeñas neutras, se dice pues que muchas moléculas pequeñas se pueden perder por el proceso de secado al vacío que se lleva a cabo en la liofilización, afectando pues el rendimiento. Entonces una estrategia para optar por métodos más específicos es añadir agentes de carga que le proporcionan volumen a las moléculas para que éstas no sean arrastradas por el vacío. Por lo general estas sustancias tienen propiedades similares pues a las del analito y también son de carácter orgánico y de tamaño similar o ligeramente más grandes. Algunos ejemplos son monosacáridos o disacáridos como la glucosa, la sacarosa, el manitol, sorbitol, entre otros. Bueno, en el caso de las especificaciones para las macromoléculas neutras, pues se tienen en cuenta como este tipo de excipientes, ¿verdad? Están los agentes de carga grandes e inertes, el mantenimiento de la tonicidad del medio y los surfactantes. Entonces hablemos un poco de los agentes de carga grande e inertes. Es básicamente el mismo principio que explicábamos, pues evitar que se arrastren estas macromoléculas neutras, entonces pues se usan unos agentes, unos azúcares por lo general que en este caso difieren porque son pues obviamente más grandes que los anteriores porque ya estamos hablando de macromoléculas. Entonces en este caso pues se van a usar ya azúcares bastante grandes que cristalicen muy bien y pues este tipo de moléculas pueden ser el dextrano o el polietilenglicol y seguir recalcando que no pueden reaccionar con el analito. Luego también pues hay como un tipo de especificaciones sobre la tonicidad del medio. Algunas moléculas piden o requieren conservar un medio isotónico. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues básicamente hay dos principios. El primer principio sería trabajar con compuestos iónicos como lo son el cloruro de sodio para controlar las concentraciones de los iones tanto por dentro como por fuera del medio, pues para que no se vayan a presentar una lisis o una deshidratación, ¿verdad? Y otro método que se puede usar es con las micelas, que básicamente lo que van a hacer es atrapar nuestro fármaco o nuestro compuesto de interés, lo van a atrapar al interior de ellas con su capa, pues, con su parte apolar y esto lo que va a conseguir es que el medio no se ionice y de este modo no haya diferencias como en las concentraciones de los medios, ¿verdad? Y por último tenemos los surfactantes. También como se explicó anteriormente, pues se busca que ellos estabilicen las macromoléculas y pues como estas macromoléculas por lo general los biopolímeros o los polímeros son bastante apolares, pues se usan estos surfactantes para de pronto, ¿cómo decirlo?, incentivar esto,
las interacciones con algunos excipientes, como pueden ser esos agentes de carga y estos estabilizadores de tonicidad. Esto no es más como estos nos sirven más como un pequeño empujón para que se pueda dar como un funcionamiento correcto en las macromoléculas neutras. Finalmente, en el caso de las macromoléculas ionizables, pues tenemos como tres casos especiales eh, que vamos a describir a continuación. Hay que tener en cuenta que todas las macromoléculas de la naturaleza eh, cuando se dispersan en agua, van a obtener una carga, ¿cierto? En este caso, y en el caso de las proteínas, por ejemplo, y otros biopolímeros, es que la carga que ellos adquieren depende mucho del pH del medio. Por lo tanto, es necesario mantener el pH porque las proteínas son compuestos demasiado sensibles a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con buffer, pero buffers que tengan muy baja sensibilidad a los cambios de pH, porque, o sea, que estén como en unos rangos pequeños de pH, que no soporten grandes rangos. Estos buffers pueden ser, por ejemplo, de glicina o de ácido cítrico. Por otra parte, también se debe mantener, pues, lógicamente, temperatura, o sea, se sube la temperatura, pero la temperatura se debe mantener, digamos que como acorde con la temperatura en la que la proteína es activa para evitar su desnaturalización, para que pues no pierda su conformación terciaria o en otro caso cuaternaria. Por otra parte, también se vuelve a jugar el factor de los agentes de carga, en este caso pues para dar estabilidad. Aquí más que para dar volumen, porque pues son compuestos muy grandes, se usa para dar estabilidad. ¿Y cómo se logra esa estabilidad? Pues van a usarse azúcares inertes, es decir, que no reaccionan con las proteínas, eh, para evitar una reacción pues muy común, que es la reacción de Maillard. ¿Qué ocurre con la reacción de Maillard? Resulta que si se ponen, por ejemplo, agentes de carga como azúcares reductores, pues entonces lo que va a pasar es que estos azúcares se van a reducir y van a oxidar el grupo amino de las proteínas. Y pues todos sabemos que las proteínas son cadenas de aminoácidos con grupos aminos, ¿no? Entonces esta reacción de Maillard pues va a ocasionar como un color, digamos, más negro, como más pardo, como una sensación de quemado, por decirlo así, y no queremos eso en nuestro compuesto, pues queremos que esté completamente puro. Por lo tanto, necesitamos azúcares inertes como lo son la sacarosa y la trealosa. Voy a hablar de sistemas crioprotectores. Una de las definiciones importantes es que consiste en evitar la desestabilización del sistema, reduciendo la temperatura de transición de fase. La disminución de la temperatura de transición de fase se da porque el crioprotector puede disminuir la interacción entre las cadenas de carbono, evitando pues la desestabilización del sistema. Una vez se produce un intercambio en las cadenas lipídicas y por lo tanto las fuerzas de atracción de Van der Waals son las que disminuyen la transición. Bueno, durante el proceso de liofilización con crioprotectores, las posiciones de las moléculas de agua son reemplazadas por moléculas de crioprotectores, formando una nueva capa protectora que evitará la aglutinación de las capas del surfactante. Bueno, muchos azúcares han sido usados como crioprotectores, como por ejemplo pues, los monosacáridos, los disacáridos y polisacáridos. Entre las diferentes estructuras que poseen los azúcares, los disacáridos como la sacarosa o la trealosa tienen un mayor efecto sobre las propiedades de vitrificación o una mayor actividad en comparación a los monosacáridos durante el proceso de liofilización. Bueno, ¿cómo afectan los crioprotectores a la sublimación del agua? Durante el proceso de la liofilización con crioprotectores, las posiciones de las moléculas del agua cambian, como ya lo había mencionado, y son reemplazadas por moléculas de crioprotectores.
formando una nueva capa protectora que evitará la aglutinación de las capas del surfactante.